Por ejemplo, el tema de la estrella S2, ¿no? Cerca del agujero negro supermasivo del centro galáctico. Un tema interesante, porque es nuestra, sobre todo esta estrella, en general todas estas que están cerca del agujero negro supermasivo del centro galáctico, son nuestra forma de aprender, de medir propiedades, de sondear qué está pasando ahí en esa región. Y bueno, ha salido un artículo ahora en Astronomy and Astrophysics muy interesante de la colaboración Gravity. Gravity es este instrumento que hay en los telescopios del VLT en Chile, el Very Large Telescope, que en realidad son cuatro telescopios que pueden, son cuatro telescopios grandes de 8 metros que pueden funcionar juntos haciendo Un nombre muy interferometría. original. Bueno, volvamos Am- a S2, que es Sí, una sí, estrella me parece bien. preciosa, que ha estudiado una mujer que puede que algún día reciba el premio Nobel, Andrea Gerz, y que, bueno, se ha podido observar el corrimiento del perihelio de Mercurio, pero en lugar de con Mercurio, con S2, y en lugar de con el Sol, con Sagitario Estrella, un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que tenemos en el centro de esta galaxia. Es un resultado esperado, se sabía perfectamente que se iba a publicar un día u otro, porque era una cosa que ya teníamos datos, ya habíamos visto más de una órbita, un poquito más de una órbita, ya podíamos ver un poquito la precesión del perihelio de su órbita y, bueno, se ha confirmado a más de 5 sigmas, casi 6. vamos a explicar lo que es eso de la precesión, que yo no sé si todo el mundo está acostumbrado o está familiarizado con ese concepto. La idea es que si tú tienes una órbita que es muy alargada, tiene que ser evidentemente con una órbita circular, no es tan fácil de visualizar, pero si tienes una órbita que es muy alargada, digamos que con forma de elipse, una elipse muy alargada, un cigarro puro, vaya, pues la precesión significa que esa elipse va girando, o sea, no se cierra siempre en cada órbita en el mismo punto y hace siempre la misma órbita, sino que esa órbita va, poco a poco va girando alrededor del objeto en torno al que orbita. Eso pasa con Mercurio en torno al Sol, fue un misterio durante mucho tiempo, hasta que con la relatividad general se pudo explicar por qué ocurría eso, y porque las leyes de Newton no predicen eso, dicen que las órbitas son elipses, o sea, se cierra la órbita en el mismo sitio y el objeto sigue siempre describiendo la misma elipse. El hecho de que esa elipse vaya girando es lo que llamamos la precesión. Se observa en Mercurio, los otros planetas también lo tienen, pero es tan débil el efecto que es casi imposible de medir. Bueno, lo hemos Y medido también en Venus y en la Tierra, ¿eh? O sea, la pero, precesión del perihelio se ha medido en Mercurio, en Venus y en la Tierra. Ya en pero, Marte, que yo pero es sepa, no más se ha reciente. medido. Mm, Pero es más reciente. O sea, estamos hablando del principio del siglo XX, que es claro, claro. cuando se explicó el de Mercurio, ¿no? Y ahora aquí ya lo estamos viendo en esta estrella S2, que tiene un periodo de 27 años, perdón, de 15 años, eh, y ya se ha visto que en esta segunda órbita, llevamos casi 3 décadas observando esa estrella, lo cual tiene un montón de mérito, por cierto. Mm. Le decía Francis de que a lo mejor esta señora se lleva el premio Nobel. Hombre, la verdad que lleva 20 años mirando una estrella moverse alrededor de este agujero negro, pero es muy interesante, claro, nos puede dar mucha información. Claro, es confirmar lo que ya sabemos. Siempre estos resultados tienen ese puntito un poco, quizás no es algo muy espectacular, muy llamativo. No dice que Einstein está equivocado, que es lo que hay que hacer para salir en los titulares, ¿no? Dice que Einstein tenía razón, con lo cual no sales en ningún sitio, te lo publican en Astronomy and Astrophysics y quizás algún podcast como el nuestro lo menciona, pero bueno. Bueno, eso no es exacto, ¿no? Porque con las ondas gravitacionales hubo muchos periodistas Mm. que titularon Einstein tenía razón. Y, bueno, a mí me pareció un titular un poco, no sé, poco informativo, ¿no? Porque Einstein tenía razón en más de una cosa, entonces tampoco es que... Mm. Pero Además, estábamos tan acostumbrados a justamente, escuchar que no tenía razón que por una vez que decían lo contrario, pues al final llaman a los clics. además con la cosa de que con las ondas gravitacionales, realmente Einstein estuvo en las dos posturas. Ahí tuvo una cosa de que si sí, que si no, que si existían o no existían, porque, bueno, Exacto. todo el tema este de la energía en relatividad general es un tema complejo, ¿no? Y de ahí venía también el asunto. Si se conserva o no la energía que transportan las ondas gravitacionales de dónde viene, todo esto generó cierto debate sobre si podían existir estas ondas que llevaban energía del espacio-tiempo de una parte a otra, ¿no? Y esto era un tema complejo. Bueno, y sobre todo recordar un punto muy importante que, bueno, lo cuenta muy bien el libro este de Einstein para perplejos, ¿no? Cualquier libro, cualquier biografía de Einstein te lo cuenta, ¿no? Einstein se murió en 1955, antes de que se celebrara la conferencia que se celebraba como homenaje a los 50 años de la relatividad especial. Se murió unos meses antes de que ocurriera esta conferencia. Y cuando Einstein se murió, en opinión de Einstein,
los agujeros negros no existían, las ondas gravitacionales no existían, y eso de la expansión cósmica era una cosa discutible. Aunque él le había dado el sí a la prensa delante de Hubble allí para que saliera en la foto, él todavía no se lo creía mucho. Es decir, las ondas gravitacionales para Einstein era una cosa absolutamente indetectable, era una cosa pseudocientífica, más allá de la física, y no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces había muchos problemas. Claro, todo eso se resuelve en el momento que se hace esta conferencia homenaje, que iba a ser una conferencia homenaje a la relatividad especial, pero que se dedicó solo a la relatividad general. Una conferencia a la que asistió gente como Richard Feynman. Y ahí hubo una enorme discusión sobre cuestiones puramente físicas. De tipo, ¿de verdad los agujeros negros son objetos físicos? ¿O son unos meros objetos matemáticos? ¿De verdad las ondas gravitacionales son objetos físicos? Entonces se discutió cuestiones como la propagación de energía, como el momento angular, etc. Esas eran cuestiones que hasta ese momento nadie se había preocupado. Y en un par de años, en 1957, ya está la famosa conferencia en la que oficialmente se afirma los agujeros negros existen, oficialmente se afirma las ondas gravitacionales deben de existir y hay que emprender la búsqueda, ¿no? Y aparece, pues, eran los primeros que empezaron a tratar de buscar ondas gravitacionales, ¿no? Pero hay que reconocer eso. Einstein, cuando se murió, en su opinión, este tipo de cosas eran puramente soluciones matemáticas, ficticias de las ecuaciones y que no tenían realidad física porque no había nada que pudiera generar una onda gravitacional medible. Hay una cosa muy importante que hay que recordar. En la relatividad general no existen las órbitas cerradas. En la gravitación de Newton solo existen las órbitas cerradas en un universo que tenga dos objetos. Un objeto y otro que dé vueltas, ¿vale? En el momento en el que haya más de un objeto, ya no existen las órbitas cerradas. Lo que pasa es que son órbitas críticas, quiero decir, son órbitas, hay soluciones cerradas de más de un cuerpo, de 2 o 3 cuerpos. Pero las soluciones cerradas siempre son soluciones que ante una perturbación pequeña dejan de ser cerradas. Son inestables. Es como poner un lápiz por la punta de pie. Pues tú sabes que en cualquier momento, cualquier cosita que pase, cualquier aire que se mueve en la habitación lo tira, ¿no? Pues eso pasa con las órbitas. Sin embargo, en la relatividad general no. En la relatividad general ni siquiera el problema de dos cuerpos tiene órbitas cerradas. Sí, sí. Por eso cuando el perihelio de Mercurio, una de las explicaciones más razonables que se proponían es que hubiera otro planeta que lo estuviera perturbando, de forma que no fuese solo un problema de dos cuerpos entre Mercurio y el Sol, sino que hubiera un tercer cuerpo que fuera el que hiciera que esa órbita no fuera cerrada, sino que estuviera dando vueltas. El famoso Vulcano, que no fue encontrado. Sí. Pero bueno, ha dado lugar a varios libros recientes que son muy bonitos, una historia muy preciosa, ¿no? Ver con todas las opiniones que había, observaciones que hubo que después se vieron que eran incorrectas. O sea, es un tema muy, muy bonito. Después, otra cosa importante que tenéis que recordar es que, igual que la gente dice o está buscando desesperadamente que Einstein esté equivocado, durante el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, todo el mundo estaba desesperadamente buscando que Newton estaba equivocado. Entonces, esas anomalías, por ejemplo, en Mercurio, en la órbita de Mercurio, fueron motivo de ampliar la teoría de Newton de la gravitación con nuevos términos. Y hubo gente que trabajó en eso, por ejemplo, Maxwell. Maxwell, el del electromagnetismo, en su libro de electromagnetismo, tiene un capítulo dedicado a cómo hay que corregir la gravitación de Newton para explicar ese tipo de problemas, añadiendo una especie de campo magnético gravitacional. Y lo que pasa es que acaba el capítulo diciendo, pero esto no sale muy bien, porque me salen unos efectos muy raros y es demasiado distinto de la teoría de Newton. Pero plantea modificar la fuerza de Newton con un término adicional inspirado en lo que llamamos la fuerza de Biot-Savart hoy en día, una fuerza por un campo magnético. Entonces, ese tipo de cosas eran algo normal en el siglo XIX y, por supuesto, a finales del siglo XIX, y salieron muchísimas teorías. El efecto exacto predicho por la relatividad general fue predicho como en 1890 o por ahí. La fórmula exacta de la relatividad general. Lo que pasa, claro, la deducción era una deducción así como... Son modificaciones inspiradas en el electromagnetismo de la teoría de la gravedad de Newton, que es como sacarse una cosa de la manga, ¿no? O sea, lo que proponía esa teoría es la fórmula post-newtoniana, pero lo que pasa es que por justificaciones que no tienen nada que ver con relatividad, digamos. Claro, claro. O sea, básicamente iba a jugar, había una fórmula que sabía que funcionaba si cierto número era un adecuado. Había un número entero. Entonces podías poner el número entre 2, 3, 4, dependiendo de cómo te inspiraras a la hora de intuir de dónde podía derivar esa fórmula, ¿no? Y entonces se publicó con el número correcto y se dijo, no, con este número sale perfecto. Y tiene que ser así. Y entonces hay los antirrelativistas
que hubo muchísimos antirelativistas, sobre todo porque Einstein era judío, entonces todo lo que era antisemita estaba en contra de la relatividad, a todos los niveles, desde Suecia, Alemania, Rusia, todo el mundo. Pues reclamaban que Einstein había copiado la fórmula del periodo de Mercurio de este señor. Claro, porque no se deducía de la relatividad. O sea, tú te hacías las ecuaciones, es que de verdad la gente tiene argumentos ridículos, ¿eh? Pero bueno, es la historia. Pero bueno, al grano, la estrella S2 ha confirmado un efecto. La verdad es que es un trabajo muy, muy bonito el que se puedan confirmar ese tipo de efectos. Y era un efecto esperado, pero muy importante. Y hay dos grupos en competencia. Está este grupo, el grupo Gravity, y hay otro grupo. Y el otro grupo también tendrá que publicar el resultado y confirmar esto. Entonces, cuando los dos hayan confirmado 5 sigmas, pues ya tendremos una confirmación que hará que cierta gente que nomina al premio Nobel nominen quizás a los autores principales. Esto es interesante no solo por el titular de que confirma la relatividad, que ya de eso está muy bien, sino porque también lo puedes usar como forma de probar lo que hay ahí dentro, dentro de la órbita de la estrella. Y, por ejemplo, unos resultados que sacan es que la masa la masa que genera la gravedad a la que está sujeta la estrella es muy compacta. O sea, es realmente un agujero negro central y hay muy poca masa fuera de ese, o sea, que es casi puntual. Esto es interesante porque también podría ser que hubiera otros agujeros negros masivos también ahí en órbita, y esto de alguna forma empieza a poner cotas sobre qué puede haber dentro de la órbita de esa estrella, ¿no? Porque sería sensible a cómo es la distribución espacial. Entonces, la órbita que se ha medido es totalmente consistente con un objeto puntual en el centro. O sea que cualquier masa que haya alrededor debe ser relativamente poca. Ellos aquí limitan, creo que, el 0,1%. O sea, masa extendida dentro de la órbita de la estrella S2 no puede ser más del 0,1% de la masa central, es lo que ponen. Bueno, recordar que 4 millones de masas solares son muchos millones de masas solares. El 0,1, que es una parte por 1000, son hasta 4.000 masas solares lo que puede haber ahí, ¿no? O sea, que podría haber una buena población, yo qué sé, 50, 60 agujeros de masa estelar que totalizan menos de esas 4.000 masas solares que hemos puesto como límite. O sea que lo que sí te quita es una cosa que se pensaba que podía haber, que eran agujeros negros de masa intermedia, de cientos y miles de masas solares, que eso ya te dice que no va a haber agujeros de masa intermedia grandes, ¿no? Pero sí podría haber una buena población de agujeros negros de masa estelar. Sí, masas del orden de 1000 masas solares está prácticamente descartado, porque tendría que ser uno. Y ya si es uno, claro, se notaría quizás. Pero bueno, ya te digo, esto cuando tengamos, dentro de 20 años, cuando tengamos 4 o 5 órbitas, sí, se verá mejor. 4 o 5 no, tendremos un par de órbitas más, probablemente ya podamos descartar ese tipo de agujeros negros. Sí, son como 15 años por órbita, ¿no? O sea que, bueno, en las próximas décadas esto se irá refinando. Y esta estrella en concreto es la interesante porque es la que se acerca más al agujero negro, entonces es la que es más sensible a estos efectos, ¿no? Hay otras que también se pueden usar y que también, según pase el tiempo, los datos que den esas otras estrellas, pues también se acumularán a esta estadística y nos harán ir mejorando la precisión de estas medidas. También esta estrella es la que menos tarda, ¿no?, en dar una vuelta, o sea, es la que más se acerca y además la que su órbita es más corta, con lo que es la que más órbitas podemos observar en menos tiempo. Exactamente. Bueno, y es una estrella, creo que es una gigante azul de unos 6 millones de años de edad, o sea que no lleva tanto tiempo ahí, hemos tenido suerte de pillarla. Bueno, recordar eso a los oyentes que no se imaginen el tema, ¿no? A mí en mi blog me lo pregunta, siempre que hablo del tema siempre alguien lo pregunta. Recordar que las estrellas que orbitan a Sagitario Estrella, este agujero negro supermasivo, no están en un plano como están los planetas, ¿vale? Cada una va dando vueltas por su lado. Una va para un lado, otra para otro. Los ángulos de las órbitas son completamente casi aleatorios, ¿no? Eso es una cosa que la gente no lo ve bien, porque como se ven las imágenes siempre de lo que yo veo, el plano de visión proyectado en mi telescopio, pues veo los objetos y parece que están dando vueltas unos alrededor de otros, ¿no? O sea, como si fueran un sistema plano, pero en realidad están todas tridimensionalmente dando vueltas en diferentes sentidos. Están como los satélites en órbita baja alrededor de la Tierra, cada uno un poco de su padre y de su madre. Y esto es interesante por lo que hablamos hace poco, no sé si hace un par de semanas, sobre la rotación de los agujeros negros, que no es lo mismo la rotación del disco de acreción que el propio spin intrínseco del agujero negro, la rotación del espacio-tiempo. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo,
estas estrellas que están en direcciones aleatorias, cada una en una órbita diferente, en un plano diferente, si una de ellas, pues por ejemplo, fuera a ser absorbida por el agujero negro y se acercara a una distancia que la rompiera y produjera un disco de acreción con el material de esa estrella, ese disco estaría en el plano de la órbita de la estrella. Mientras que, y ese plano viene determinado por básicamente de qué dirección venía la estrella, por la propia dinámica de la estrella. Mientras que la propia rotación del agujero negro, pues será la que tenía, no tiene nada que ver con la estrella. Vale, ¿alguna cosita más sobre esto o pasamos de tema? No, Venga. solamente eso, pues destacar eso, lo que he comentado antes, ¿no? Que este trabajo no es del grupo de Goethe, es del grupo de la competencia, y que los líderes de ambos grupos pues, son dos candidatos firmes al premio Nobel, y que, bueno, lo mismo en octubre de este año, pues tendremos que estar pensando en quizás ponerlo como candidato, porque ya se están recibiendo muchas noticias y es necesario un premio Nobel de una mujer, ¿no? En física, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes firmes candidatas que lleva siendo firme candidata durante mucho tiempo, con un trabajo de fondo, pero sostenido, y que estamos descubriendo muchísimas cosas. Y ahora que están de moda los agujeros negros supermasivos y que probablemente EHT no publique este año la imagen de Sagitario a Estrella, lo mismo puede ser un buen momento para premiar el trabajo de estos dos grupos, el grupo alemán y el grupo americano, que está haciendo una labor realmente súper interesante para caracterizar lo que son los agujeros negros supermasivos. Sí, estoy de acuerdo. Si me preguntan, les daré esa recomendación al comité. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema.